Rick Sánchez de la Dimensión Terrestre, C-137 y su contraparte, el Morty malvado, desde un enfoque psicoanalítico, observamos un entramado complejo de interacciones que revela mucho sobre la naturaleza humana, los conflictos internos y el desarrollo de la identidad. Desde la perspectiva de Sigmund Freud, Rick puede ser considerado como una representación del superyo, una figura que encarna normas, moralidad y código ético, pero de una forma distorsionada. Su arrogancia y cinismo lo llevan a exhibir conductas autodestructivas que son una defensa contra su propio vacío existencial y sus miedos más profundos. Morty, en contraste, representa la vulnerabilidad y la inocencia, pero al encontrarse con un Morty malvado, esta dinámica da un giro radical que desafía estas nociones. Este Morty malvado se convierte en una representación de la sombra freudiana, un aspecto oscuro y reprimido de la personalidad que refleja las inseguridades y fracasos. Rick Sánchez ve al Morty malvado como una proyección de su propia sombra, reflejando sus inseguridades y el egoísmo que teme en sí mismo. Morty malvado desafía su control y le obliga a confrontar las consecuencias de su comportamiento nihilista. La dinámica entre ellos explora las luchas internas de Rick, sirviendo como un recordatorio de su propia humanidad y las repercusiones de sus acciones, lo que añade complejidad a su carácter en un mundo caótico. La aparición de un Morty malvado demuestra las tensiones entre las partes reprimidas de la identidad de Rick y los deseos de su ser más auténtico. Aquí, la figura del Morty malvado personifica las características que Rick teme en sí mismo, la ambición desmedida, la crueldad y el egoísmo. Esto lleva a que Rick deba enfrentar no solo su propia oscuridad, sino también el hecho de que ha contribuido a la creación de este alter ego maligno. Carl Jung, quien introdujo el concepto de la sombra, nos ofrece una herramienta valiosa para entender esta relación. La sombra no es simplemente un componente negativo, sino que encierra potenciales no realizados y capacidades olvidadas. A través de su interacción con el Morty malvado, Rick se enfrenta a una versión de sí mismo que representa su miedo a deshumanizarse por completo. Esta confrontación es esencial, ya que empuja a Rick a una introspección que, a pesar de su rechazo inicial, eventualmente puede forzar un cambio en su carácter. Además, la dinámica entre ambos puede ser considerada bajo el concepto de transferencia de Freud. Rick proyecta sus inseguridades y su percepción distorsionada de la realidad sobre el Morty malvado, quien responde con hostilidad y desconfianza. Este ciclo perpetúa un ambiente de violencia emocional y manipulación, forzando a ambos personajes a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Rick y Morty malvado permiten explorar temas de moralidad, identidad y la lucha interna con la propia oscuridad, reflexionando sobre los aspectos más oscuros y desafiantes de la naturaleza humana.